Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Les quiero comentar que este canal se va a dedicar a tratar muchísimos temas en general. Por el momento yo ya tengo muchos temas seleccionados, pero igual me gustaría que ustedes dejaran en sus comentarios qué tema les gustaría que tratáramos. Bueno, y antes de comenzar con el tema del día de hoy, no olviden suscribirse al canal, dejar algún comentario y un me gusta también. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la historia de uno de los personajes principales de la saga de magos más adorada en todo el mundo. Esta es la historia de Lord Voldemort. La idea es que todos ustedes conozcan toda su historia desde cuando él era niño y muchas personas no conocen el motivo por el cual él se volvió uno de los magos tenebrosos más grandes de todo el mundo. Vamos a conocer el por qué Voldemort se vuelve Voldemort y qué lo lleva a hacer todas estas acciones que cometió para poder llegar a matar al mago Harry Potter. Bienvenidos a este video, espero que les guste. Bueno, vamos a conocer entonces primero que el nombre original es Tom Marvolo Riddle. Su nombre fue cambiado al español por Tom Sorbolo Riddle para que este coincidiera el anagrama con la frase de soy Lord Voldemort. Su abuelo se llamaba Marvolo Gaunt y este fue un descendiente directo de Salazar Slytherin. Este tenía dos hijos, Morfin y Mirop Gaunt. Mirop estaba locamente enamorada del hijo de un escudero que se llamaba Tom Riddle. Este era Muggle. Un día, su hermano Morfin la descubrió observando a Tom Riddle y enfurecido mandó una maldición en contra de él. Cuando un miembro del ministerio trató de llevárselo, él no aceptó. Entonces lo encerraron en Azkaban junto con su padre Marvolo. Merope se fue de la casa, hechizó a Tom Riddle por medio de una poción de amor y luego logró que éste se fuera con ella. Luego de que se casaran, ella quedó embarazada y en ese momento dejó de darle la poción a su esposo creyendo que no la dejaría para criar el bebé. Y creyó que estando embarazada, él con el tiempo empezaría a quererla, se enamoraría de ella, pero esto no fue así. Al despertar del trance, Tom Riddle abandonó a Merope. Meses después, ella dio a luz en un orfanato Muggle en Londres el 31 de diciembre de 1926 a un niño al que pondría Tom por su padre, Sorbolo por su abuelo, o bueno, en inglés Morbolo Riddle. Justo después de esto, ella murió. Al nacer de un padre Muggle y una madre bruja, dio como consecuencia que él fuera sangre mestiza. Tom Riddle nació y fue criado en un orfanato Muggle. Allí los niños estaban bien cuidados, pero su vida era muy monótona y muy deprimente. Llevaban uniformes grises todos los días y una vez al año los llevaban a pasear al campo o a la playa, pero no podían realizar más excursiones. Con el tiempo, Tom descubrió que podía hacer daño a sus compañeros, que podía chantajearlos, manipularlos, descubrió que él podía hacer que les ocurriera cosas desagradables si ellos no hacían lo que él quería. Y entonces los niños comenzaron a tenerle miedo. Tuvo muchos incidentes que hicieron sospechar a las cuidadoras que Tom maltrataba a los demás niños, pero nunca tuvieron una prueba en contra de él. En una de sus excursiones anuales de verano, Tom se metió en una cueva con otros dos niños. Nadie averiguó nunca qué fue lo que pasó ahí adentro, puesto que Tom solamente dijo que ellos habían ido a explorar, pero en realidad los aterrorizó y estos dos niños jamás volvieron a ser los mismos. Tom físicamente no se parecía en nada a su madre, sino que tenía los rasgos iguales a los de su padre Muggle. Era apuesto, era alto para su edad, tenía cabello castaño oscuro y tenía la piel clara. Para su corta edad era una persona autosuficiente, reservada y solitaria. No tenía amigos, sino que prefería estar solo y quería ser diferente al resto de todos. Quería ser distinguido, famoso y también descubrió que podía hacer que los objetos se movieran sin tocarlos, que los animales hicieran lo que él les pedía sin adiestrarlo y sobre todo podía hacer que las serpientes hablaran con él. Desde que era niño adquirió un extraño gusto en coleccionar trofeos que sustraía de sus víctimas. Eran los objetos que sus compañeros apreciaban, por ejemplo, un yoyo, un dedal de plata, una armónica, entre otros. Él los confiscaba y se quedaba, no porque le gustaran, sino por más bien el simple placer de ser el mejor y el más poderoso.
Un día, cuando Tom tenía 11 años, el profesor Albus Dumbledore vino a verlo para ofrecerle una plaza de estudiante en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Así fue cuando Tom descubrió que él en realidad sí era especial, puesto que era un mago, y se emocionó de una manera increíble, lo cual hizo que Dumbledore pudiera descubrir en él muchas más cosas de las que dejaba ver habitualmente. Como él era tan autosuficiente, rechazó la ayuda de Dumbledore para ir al callejón Diagon y decidió encargarse él solo de todo lo que tenía que comprar para su llegada al colegio. Como tantos otros magos británicos, Tom compró su varita al fabricante Ollivander, y esta era una varita de tejo y pluma de fénix de 34 centímetros y medio, y da la casualidad de que el núcleo central de esta varita era gemelo a la varita que más tarde sería la de Harry Potter, lo cual sería de fundamental importancia en la historia posterior. Cuando se inició el primer curso, Tom Riddle era un muchacho tranquilo con una túnica de segunda mano que el sombrero seleccionador lo ubicó en Slytherin en cuanto le rozó la cabeza. Tom Riddle cambió, ya no era arrogante y había dejado atrás la agresividad que había demostrado en el orfanato, de manera que para todo el mundo él era un simple huérfano con un talento inusual. Era muy apuesto, educado, apacible y ávido de conocimientos, lo cual causó una gran impresión favorable en la mayoría de los profesores del colegio. A medida que pasaban los años en el colegio, Tom iba reuniendo a su alrededor un grupo de fieles seguidores que serían los precursores de los mortífagos. Los 7 años que pasaron en Hogwarts estuvieron marcados por diversos incidentes desagradables, y fue cuando entonces Tom, utilizando las iniciales de su nombre completo, creó la identidad de Lord Voldemort, que fue el nombre que empezaron a llamarlo sus seguidores. A Tom le obsesionaban 3 cosas. Primero, su origen, dado que se había criado en un orfanato y quería saber quiénes eran sus padres. 2, la inmortalidad, dado que había quedado marcado por la muerte de su madre. Y 3, coleccionar objetos valiosos, rasgo que había tenido desde el que estaba en el orfanato. Se centró primero en sus orígenes, entonces buscó el nombre de su padre en los archivos del colegio e incluso en los libros de la historia de la comunidad mágica, pero no encontró ni rastro de él, de modo que se vio obligado a hacer indagaciones sobre la familia de su madre. El único dato que él disponía era el nombre de su abuelo, Morbolo, o Sorbolo en español. Y por fin, tras minuciosas investigaciones, descubrió la existencia de los descendientes de Salazar Slytherin que terminaban en la familia Gaunt. Por lo tanto, Tom entendió que él era descendiente del mismísimo Salazar y que a eso se debía su habilidad para hablar con las serpientes. Él tardó 5 años en averiguar todo lo relacionado con la Cámara de los Secretos, hasta que al fin, en su 5.º curso, la encontró y decidió abrirla, liberando al basilisco, el cual mató a una alumna, Myrtle Martin. Desagradablemente, tal acto podría traer como consecuencia que el colegio fuera cerrado, de modo que Tom no volvió a abrir la cámara y acusó falsamente a Hagrid, quien fue expulsado del colegio. Aquel verano, con 16 años, Tom fue a buscar a sus parientes, los Gaunt. Encontró a su tío, Morfin Gaunt, de quien descubrió todo acerca de la historia de su padre y de su madre. Y entonces, avergonzado de que su padre fuera un mugol y de que hubiera abandonado a su madre, Tom fue a buscarlo y lo asesinó junto a sus abuelos. Y aquellos fueron los primeros 3 asesinatos que él cometió. Luego de esto, Tom hechizó a Morfin para que el Ministerio de Magia creyera que él era el culpable, y luego de esto volvió a Hogwarts. De esto cometido, él se llevó el anillo de los Gaunt, que se remontaba a la familia Peverell, y entonces se centró en su siguiente obsesión, la inmortalidad. Empezó a indagar qué podía hacerlo inmortal, y entonces escuchó la leyenda de las reliquias de la muerte que decía que su portador sería inmortal. Investigó acerca de los Horcrux, que hacían que no pudieras morir si no destruían todos los fragmentos de tu alma, y la piedra filosofal que podía alargarte la vida. Además, también estaba la sangre de unicornio que te podía mantener con vida.
Pero la leyenda de las reliquias era falsa, además él nunca había oído hablar de ellas, mientras que la piedra y la sangre eran muy poco prácticas porque había que ir bebiéndolas constantemente. En consecuencia, Voldemort optó por usar los Horcrux y encontró información sobre ello en la biblioteca de Hogwarts, antes de que Dumbledore fuera el director, ya que cuando lo fue, él retiró todos los libros creyendo que iban a utilizarlos para algo malo. Estando en el colegio, él se dirigió a hablar con el profesor Slughorn para preguntarle qué podía pasar si en lugar de crear solo un Horcrux, hacía 7, algo que jamás ningún mago había hecho en toda la historia de la magia. Y entonces así fue que Voldemort hizo su primer Horcrux cuando estaba en el colegio. No pensaba desperdiciar los 5 años que había perdido buscando la Cámara de los Secretos, de modo que decidió hacer que su diario fuera un Horcrux y que podía ser utilizado como arma, conservándose con sus 16 años de entonces para que algún día otro siguiera sus pasos y completara la tarea de Salazar Slytherin. Además, entre el sexto y séptimo año de Hogwarts, Voldemort descubrió que la Dama Gris, el fantasma de Ravenclaw, era en realidad la hija de Rowena Ravenclaw y la manipuló del mismo modo que manipulaba al resto de personas para que le revelara en dónde había escondido la diadema de su madre, que resultó estar en un bosque de Albania. Voldemort terminó su séptimo año en Hogwarts con excelentes notas en todas las asignaturas que cursó. Casi todo el mundo esperaba cosas espectaculares de él. Además era prefecto, se había ganado el premio por servicios especiales, la medalla al mérito mágico. Algunos de los profesores le propusieron trabajar en el Ministerio de Magia, pero él lo rechazó todo y fue a ver al director, quien era en ese momento el profesor Armando Tippett, para pedirle un puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, el director le negó este puesto ya que solo tenía 18 años y era demasiado joven. Entonces, Voldemort persiguió la tercera de sus obsesiones, que era coleccionar objetos. En primer lugar, viajó hasta Albania, en donde recogió la diadema de Ravenclaw. Y en segundo lugar, se fue a trabajar en Borgini Burgs, una tienda que era especializada en objetos con propiedades inusuales y muy poderosas. Gracias a su trabajo allí, lo enviaban a hacer encargos y así conoció a una anciana bruja llamada Hepzibah Smith, quien decía ser descendiente de Helga Hufflepuff, y esta tenía 2 objetos de sumo interés para él. Uno era la copa de Hufflepuff y el 2 era el guardapelo de Slytherin. Voldemort, al enterarse de que ella poseía estos objetos, no tardó en matarla y le robó los 2 objetos. Luego dejó su empleo en Borgini Burgs y desapareció sin dejar rastro. Pasó un periodo de 10 años en los que no se sabe qué hizo o a dónde fue, pero sí sabemos que viajó por todo el mundo practicando y experimentando. Forzó los límites de la magia como quizá nunca lo había hecho antes. Sus logros y sus viajes llegaron hasta Gran Bretaña en forma de rumores, así como sus seguidores ya habían tomado el nombre de mortífagos. Lo más seguro es que él durante este tiempo ya había creado 4 Horcrux Max, que serían el anillo de los Gaunt, la diadema de Ravenclaw, el guardapelo de Slytherin y la copa de Hufflepuff. El anillo lo había escondido en la casa de su madre, el guardapelo en la cueva donde había maltratado a esos 2 niños, y la diadema, el diario y la copa las mantuvo consigo. Cuando volvió a aparecer, Voldemort volvió a Hogwarts para pedir nuevamente el empleo de profesor de defensa contra las artes oscuras. Esta vez Dumbledore ya era el director. Cuando hizo esto, su aspecto físico se había transformado por completo. Ya no era el atractivo Tom Riddle, sino que era mucho más pálido. Su rostro parecía quemado y desdibujado y tenía rasgos que tenían un aspecto extraño. Parecía deforme, tenía sus ojos blancos y enrojecidos y además Dumbledore era consciente de muchas cosas y sospechaba de él y por lo tanto no le dio el empleo. Aún así, Voldemort aprovechó su visita a Hogwarts para subir a la sala de los menesteres sin que nadie lo viera y allí escondió la diadema de Ravenclaw. Para el año 1964, los mortífagos ya estaban reclutando todo tipo de criaturas en su afán de derribar al Ministerio de Magia. Empezaron los ataques y asesinatos, y Voldemort empezó a ascender al poder. Hasta que finalmente, en el año de 1970, Voldemort inició la que fue conocida como la Primera Guerra Mágica de Gran Bretaña.
Él deseaba ser el hechicero más grande de todos los tiempos. Su objetivo era restaurar un nuevo orden en el mundo, donde los sangre limpia gobernarían sobre los sangre sucias y los despreciables moguls, a quienes, según él, los magos tenían derecho a maltratar y tratar como esclavos. Por aquel entonces su aspecto físico ya era completamente distinto. Era un hombre más delgado, más blanco que una calavera con ojos de un rojo amoratado y la nariz tan aplastada como la de una serpiente, con pequeñas rajas en ellas en vez de orificios. Su boca no tenía labios y sus dedos eran más largos de lo normal y tenía una voz fría y extremadamente aguda. Voldemort se ocupó de matar a los mejores magos y brujas del momento. También le entregó la copa de Hufflepuff a los Lestrange para que la guardaran en Gringotts, ya que él no tenía una cámara propia. Y además, el diario se lo dio a Lucius Malfoy, diciéndole que solamente lo podía usar en el momento en el que éste le ordenara. El único mago que Voldemort temía durante todos estos años fue Dumbledore, y Hogwarts era uno de los pocos lugares que permanecieron seguros en toda Gran Bretaña. Sin embargo, él se fue apoderando de todo, hasta que un día, en 1981, uno de sus mortífagos le informó que había oído parte de una profecía en la que se hablaba de un niño que podría derrotarlo algún día. Aquella profecía podría referirse únicamente a dos niños, Harry Potter y Neville Longbottom. Voldemort interpretó que se trataba de Harry y Snape le pidió que por favor dejara viva a su madre. Para entonces los Potter estaban escondidos con el encantamiento Fidelio, pero entonces Peter Pettigrew los traicionó y Voldemort pudo atacarlos. Mató al padre y fue a matar a Harry, pero la madre se puso en medio, de modo que también la mató a ella. Sin embargo, el sacrificio de ella hizo que Harry quedara protegido, de modo que cuando Voldemort atacó al niño, la maldición le rebotó y le dio a sí mismo, y su alma, que era tan inestable y estaba tan deteriorada por haber sido 5 veces dividida, al impactar la maldición, el alma volvió a dividirse y uno de los fragmentos se adhirió a Harry. Es por eso que Harry ganó alguno de los poderes de Voldemort, como por ejemplo hablar lengua parcel, aunque Voldemort nunca fue tan inteligente como para darse cuenta de ello. Entonces Voldemort fue arrancado de su cuerpo, quedó convertido en algo que era menos que un espíritu, menos que un fantasma, y seguía vivo gracias a los Horcrux. No tenía varita ni cuerpo que usar, que manipular, de modo que no podía usar hechizos ni emplear la magia. Entonces recordó los lejanos y solitarios bosques de Albania, en donde había ido antes para buscar la diadema de Ravenclaw, y le parecieron un refugio idóneo para esconderse. En un principio él pensó que alguno de sus mortífagos vendría a buscarlo, pero pasaron los años y no vino nadie. Únicamente conservaba uno de sus poderes, que era ocupar el cuerpo de otros, de modo que estuvo un tiempo habitando el cuerpo de animales, sobre todo de serpientes, pero no estaba cómodo y además eso le duraba poco. Después de 10 años, encontró un joven y confiado mago que vagaba por el bosque. Voldemort lo doblegó y, aprovechándose de que era un profesor de Hogwarts, hizo que lo llevara a Gran Bretaña y después de un tiempo empezó a ocupar su cuerpo para vigilarlo de cerca. Planeó el robo de la piedra filosofal, porque con su elixir sería capaz de crear un cuerpo para él, y durante aquel tiempo tuvo que alimentarse de sangre de unicornio que le daba las fuerzas para recuperar su poder. Sin embargo, el plan le salió mal, porque Harry Potter consiguió detenerlo, tuvo que volver a huir a Albania y el mago con el que compartía el cuerpo murió. Allí pasó otros 2 años en los que ya había perdido toda esperanza, hasta que uno de sus antiguos vasallos finalmente vino a él. Era Peter Pettigrew, Colagusano, el hombre que había traicionado a los Potter. Colagusano lo encontró y lo cuidó, y con Bertha Jorkins, una bruja del ministerio, consiguieron saber que se haría el torneo de los 3 magos en Hogwarts y que Barty Crouch Jr., otro de sus mortífagos, le seguía siendo fiel, aunque estaba apresado por su padre. Voldemort le indicó a Colagusano qué era lo que debía hacer, y Colagusano hizo unos encantamientos y preparó una poción especial con la que Voldemort, al fin, pudo tomar un cuerpo casi humano, de modo que pasó de ser un simple espíritu a tener la forma de un bebé. Viajaron a Gran Bretaña, en donde liberaron a Barty Crouch Jr. y planearon la victoria de Harry en el torneo de los 3 magos, para que viajara hasta Voldemort y pudieron usarlo para recuperar su verdadero cuerpo. Así lo hicieron,
Harry ganó y al tocar la copa se trasladó hasta el cementerio donde ya estaba él esperándolo. Enseñado por Voldemort, Colagusano hizo uso de una magia antigua y utilizando la sangre de Harry, Voldemort pudo volver a tener un verdadero cuerpo humano. Por desgracia para él, ese día su varita y la de Harry tuvieron una reacción inesperada que se debió a que ambas eran gemelas y Harry pudo escapar del cementerio. Y fue así que Voldemort reunió a sus mortífagos y empezó a actuar desde las sombras. Sabía que su primera caída se debía a que el mortífago no había podido escuchar la profecía entera, de modo que decidió no cometer el mismo error nuevamente y se infiltró en el Ministerio de Magia para oír toda la profecía y averiguar así cómo matar a Harry. Al mismo tiempo, como antes del incidente ya había hecho 5 Horcrux, ahora hizo uno más, el último que le faltaba, Nagini, su serpiente, a la que Voldemort llegó a apreciar más que a cualquier otro ser vivo. También se enteró por Lucius Malfoy que su diario había sido destruido y además sus secuaces le informaron que la profecía no podía ser tocada por nadie a quien no se refiriera, es decir, solo la podía tocar él o Harry. Él temía ir al Ministerio de Magia, por lo tanto manipuló la mente de Harry para que fuera en su lugar y cogiera la profecía para él, pero a pesar de los detallados planes que había hecho, todo le salió mal, porque Snape informó a la Orden del Fénix que Harry había ido al ministerio y con ellos también acudió Dumbledore. La profecía fue rota. Todos los mortífagos menos Bellatrix fueron atrapados y el propio Voldemort se enfrentó a Dumbledore, aunque el combate quedó interrumpido por la llegada de los aurores al ministerio. Entonces empezó la Segunda Guerra Mágica, en la que Voldemort siguió reclutando miembros para sus filas, en quienes estaban los dementores y los gigantes. Cada semana desaparecían magos y brujas de Gran Bretaña, y el reino se estaba sumiendo en el terror, hasta que en un verano del año siguiente, en 1997, Voldemort mató a Rufus Scringer, el ministro de magia actual, y así se hizo con el ministerio. Sin embargo, él no se puso al frente de la acción, sino que dejó a sus mortífagos para que se encargaran del todo. Él tenía cosas más importantes que hacer. Por ejemplo, el día del cumpleaños de Harry, sus varitas habían vuelto a conectar, de modo que Voldemort torturó a Ollivander, quien le habló de la varita del Sauco, que era la varita más poderosa de todos los tiempos. Haciendo caso a Ollivander, Voldemort siguió la pista de Gregorovich, otro fabricante de varitas, hasta dar con él, de quien supo que un joven mago le había robado la varita muchos años atrás. A continuación, él estuvo buscando a ese mago, aunque fue en vano, hasta que gracias a Harry pudo descubrir en casa de Bathilda Bagshot que se trataba de Grindelwald, el mago más tenebroso que había antes que él. Así pues, Voldemort visitó a Grindelwald en su prisión y aunque él quiso engañarlo, Voldemort descubrió la verdad. La varita estaba en poder de Dumbledore, de modo que mató a Grindelwald, profanó la tumba de Dumbledore y se quedó con la varita del Sauco. Pero mientras todo esto sucedía, Harry buscaba y destruía a los Horcrux. Voldemort no se dio cuenta de ello hasta que le robó la copa de Hufflepuff de Gringotts, y entonces empezó a buscar en sus escondites y descubrió que el guardapelo y el anillo también habían sido robados. Entonces Voldemort fue a Hogwarts, en donde estaba la diadema y también estaba Harry. Se libró lo que fue conocida como la batalla de Hogwarts entre los mortífagos y brujos y magos favorables de Dumbledore. Mientras todos luchaban, Voldemort mató a Snape para asegurar que el poder de la varita le pertenecía. Entonces hizo venir a Harry al bosque prohibido en donde él se encontraba y lo mató, aunque no se dio cuenta que al hacerlo lo que en realidad había hecho era destruir el Horcrux que estaba dentro de Harry. Esto trajo como consecuencia que Harry pudiera resucitar. Creyendo que su archienemigo estaba muerto, Voldemort fue al colegio nuevamente para que todos los seguidores de Dumbledore se rindieran. Pero como Harry había pedido antes destruir todos los Horcrux, Neville decapitó a Nagini, quien era el último Horcrux que quedaba por destruir.
Y como ya no quedaban más, no tardó en enfrentarse cara a cara con Harry, al que en condiciones normales hubiera podido vencer sin problemas, pero precisamente por culpa de la varita del Sauco, Voldemort perdió el combate, dado que la varita en realidad obedecía a Harry, de modo que su maldición asesina rebotó y le dio al propio Voldemort, y así murió Lord Voldemort víctima de su propio hechizo en el año de 1998 a la edad de 71 años. Aún así, cabe destacar que Voldemort era un gran mago, uno de los mejores de la historia. Esto se demuestra porque tenía habilidades que nunca se habían visto, por ejemplo, la capacidad de volar por sí mismo, algo que Snape aprendió de él, o también por su habilidad en el duelo, puesto que antes de enfrentarse a Harry, también se enfrentó con otros magos muy poderosos, y así los derrotó.